Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento no es una disputa comercial ordinaria, no es una negociación de rutina con apretones de manos para la cámara. Es algo que no habías visto antes en la historia reciente de esta relación. México puso las cartas sobre la mesa y lo que está diciendo es tan claro que no deja espacio para la interpretación. La condición es esta: o Estados Unidos elimina los aranceles al acero y al aluminio mexicano antes de la revisión del TEMEC en 2026, o México no se sienta a esa mesa. Así de simple, así de contundente. Pero si crees que entiendes la magnitud de esto solo con ese titular, todavía no has visto la mitad, porque detrás de esa postura hay una estrategia que lleva meses construyéndose, una estrategia que tomó las propias armas de Washington y las convirtió en el argumento que los deja sin respuesta. En Noti MX vamos a desmontar cada pieza de este tablero, con los hechos verificados, con el análisis que los titulares no tienen tiempo de darte. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta historia cambia la forma en que entiendes quién tiene el poder real en esta negociación. Suscríbete a Noti MX para no perderte ninguna actualización. Para entender por qué México está en esta postura, necesitas entender exactamente qué son estos aranceles y por qué siguen siendo el centro del conflicto. En 2018, la administración Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio provenientes de México y Canadá. La justificación fue la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una ley diseñada originalmente para proteger industrias estratégicas en casos de amenaza real a la seguridad nacional. Esa justificación generó una reacción inmediata de analistas de todo el mundo, porque México y Canadá no son amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Son sus socios más cercanos, los países con los que comparte el mayor volumen de comercio del planeta. Esos aranceles fueron suspendidos temporalmente en 2019 como parte de las negociaciones del TEMEC, pero regresaron. Y en el contexto del segundo mandato de Trump, la presión arancelaria sobre México volvió a intensificarse de forma documentada, según reportes de medios como Reuters, Bloomberg y el Wall Street Journal. Esa es la realidad verificable sobre la mesa. Aquí es donde la historia da el giro que más importa entender. Durante décadas, el patrón de esta relación fue siempre el mismo. Washington presionaba. México buscaba acomodar esa presión para mantener la relación estable. Era comprensible. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Esa dependencia generó una asimetría que definió cómo México negociaba. Pero en este periodo, algo cambió en la postura mexicana. La respuesta no fue la concesión automática, fue la activación de los mecanismos que el propio TEMEC establece para estos casos. El capítulo 31 del tratado define procesos formales, consultas oficiales, paneles de arbitraje independientes, evaluaciones técnicas vinculantes. México usó esos mecanismos y al mismo tiempo tomó una decisión unilateral que analistas internacionales describieron como inesperada en su alcance. Hace algunos meses, México anunció un aumento de aranceles a más de 500 productos provenientes de países sin tratados de libre comercio con México. Esta decisión fue documentada y verificada por múltiples medios nacionales e internacionales, y su significado estratégico fue inmediatamente interpretado por analistas de comercio internacional. Sin nombrar explícitamente a China, la medida cerraba de forma proactiva una de las principales preocupaciones que Washington había expresado públicamente: la llamada triangulación comercial, el escenario donde productos de origen asiático ingresan a Estados Unidos a través de México para evitar los aranceles impuestos por Washington. Al actuar de forma unilateral y anticipada, México envió un mensaje que ningún comunicado diplomático puede igualar. El mensaje, en términos de política exterior, fue este: entendemos su preocupación, estamos dispuestos a ser el socio estratégico que fortalece la cadena de suministro de Norteamérica, pero esa colaboración tiene un precio mínimo y ese precio es el respeto mutuo. Analistas de política exterior, consultados por medios como Foreign Policy y The Economist, señalaron que esa combinación de acciones colocó a México en una posición que rara vez había ocupado en esta relación, la posición de quien tiene argumentos sólidos en ambas direcciones del debate. Aquí está el nudo central de este conflicto, y es un nudo que, según analistas de derecho comercial internacional, es muy difícil de desatar para la administración Trump. Washington justificó los aranceles al acero mexicano argumentando que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso está documentado en los textos oficiales de la sección 232, pero simultáneamente Washington pide a México que sea su socio estratégico para contener la expansión comercial de China en el hemisferio. Esas dos posiciones son incompatibles. No puedes argumentar que el acero de un país amenaza tu seguridad nacional y al mismo tiempo pedirle a ese mismo país que sea tu aliado más confiable contra una amenaza común mayor. Esa contradicción no es invisible, es exactamente lo que México está señalando en sus comunicaciones formales y en sus posicionamientos públicos. Y es el argumento que, según expertos en derecho comercial consultados por medios especializados, tiene más solidez legal y diplomática que cualquier otro en esta disputa. Aquí hay hechos verificables que son más poderosos que cualquier especulación. Los aranceles impuestos bajo la sección 232 no solo fueron cuestionados por México, fueron llevados ante la Organización Mundial del Comercio por Canadá y la Unión
Unión Europea, y los paneles de la OMC emitieron decisiones. Determinaron que esos aranceles son incompatibles con las reglas del comercio internacional. Eso está en los registros públicos de la OMC. Es verificable por cualquier persona que consulte el sitio oficial del organismo. La Unión Europea respondió con aranceles de represalia sobre productos estadounidenses emblemáticos, desde motocicletas, Harley Davidson hasta whisky de Kentucky. Y esas represalias generaron presión económica real en sectores y estados específicos de Estados Unidos. El sector empresarial estadounidense, incluyendo la Cámara de Comercio, advirtió desde el inicio que estos aranceles elevarían costos, dañarían cadenas de suministro y generarían represalias. Exactamente lo que terminó sucediendo. Ese historial documentado es el contexto en el que se está desarrollando la postura actual de México. No es un antecedente menor, es la evidencia de que estos aranceles tienen costos reales y documentados para la propia economía estadounidense. El TMEC incluye una cláusula de revisión programada para 2026. Ese proceso es real, es formal y está establecido en el texto del tratado. Es una oportunidad para los tres países de evaluar el funcionamiento del acuerdo y hacer ajustes. Washington ve esa revisión como una oportunidad para renegociar en términos más favorables a sus posiciones actuales. Pero la postura que México ha desarrollado convierte esa revisión en algo diferente, en una prueba de si la relación puede funcionar bajo principios de respeto mutuo o si continuará bajo la lógica de la presión unilateral. Analistas de comercio internacional señalan que la posición mexicana tiene lógica estratégica clara. Si aceptas sentarte a renegociar un tratado mientras tienes aranceles ilegales sobre tu acero, estás negociando desde una posición debilitada. Si condicionas esa negociación a la eliminación previa de esos aranceles, cambias los términos del juego. Eso no es una postura emocional, es una decisión estratégica documentada en los análisis de expertos en negociación comercial. Aquí hay que aterrizar esto en números concretos, porque los datos son más reveladores que cualquier argumento político. La industria siderúrgica mexicana emplea directamente a cientos de miles de trabajadores en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es una industria que no solo produce para exportación, es parte de la cadena de suministro industrial de toda la región norteamericana. Los componentes de acero mexicano entran en la manufactura automotriz, en la construcción y en la industria aeroespacial de ambos lados de la frontera. Cuando hay aranceles sobre ese acero, el costo no lo paga solo México, lo paga cada fabricante estadounidense que usa esos componentes. Lo traslada al precio final del producto y lo termina pagando el consumidor estadounidense. Ese es el argumento económico que tiene más peso dentro de Estados Unidos entre los actores que deben decidir si sostener o cambiar esta política. No es ideología, es aritmética. Hay algo más en juego en esta batalla que trasciende los aranceles específicos. México venía registrando uno de los periodos de mayor atracción de inversión extranjera directa en su historia reciente. El fenómeno del nearshoring, la relocalización de cadenas de producción desde Asia hacia América del Norte, estaba convirtiendo estados como Nuevo León, Querétaro y Guanajuato en destinos de inversión de primer nivel mundial. Ese flujo de inversión requiere certeza. Una empresa que construye una planta en México está apostando a condiciones estables durante 10 o 15 años. La incertidumbre arancelaria es el enemigo directo de esa certeza. Cada amenaza de nuevos aranceles pausa decisiones de inversión, y cada pausa es un empleo que no se creó, una planta que no se construyó, un salario de alta especialización que no llegó a ninguna familia. Analistas del sector industrial señalan que la resolución de esta disputa arancelaria es el factor más determinante para mantener el ritmo de inversión que México venía registrando. En ese sentido, la postura mexicana no solo defiende empleos existentes, defiende la posibilidad de empleos futuros de mayor calidad y mayor valor agregado. Aquí vale la pena nombrar algo que los análisis puramente bilaterales pierden. La postura de México en esta disputa está siendo observada más allá de la frontera norte. Canadá enfrenta exactamente el mismo tipo de presiones bajo el mismo TMEC. Sus gobiernos han expresado públicamente que comparten la preocupación por el uso de justificaciones de seguridad nacional para imponer aranceles a socios comerciales. La Unión Europea tiene sus propias batallas con la misma lógica proteccionista, y países de América Latina que históricamente han enfrentado presiones similares de potencias económicas mayores observan cómo México maneja esta situación. Analistas de relaciones internacionales señalan que la forma en que México sostenga esta postura tiene implicaciones que van más allá del caso específico. Establece precedentes sobre cómo las potencias medianas pueden usar los mecanismos del sistema legal internacional para defender sus intereses sin recurrir a confrontaciones que escalen innecesariamente. Ese es el tipo de liderazgo regional que México está construyendo en este momento, no con retórica, con acciones dentro del sistema. ¿Hacia dónde va esto? Hay que ser honestos sobre lo que es análisis prospectivo. Los analistas de comercio internacional que han seguido este proceso de cerca identifican 3 escenarios posibles. El primero es la negociación. La administración Trump acepta discutir la eliminación o reducción de los aranceles como parte de un paquete más amplio que incluya la revisión del TMEC. Ese escenario es el que más apoya el sector empresarial de ambos países y el que tiene más precedentes históricos en disputas similares. El segundo escenario es la escalada controlada
controlada. Ninguno de los dos lados cede en el corto plazo. Los procesos del TM, SE y la OMC avanzan. Las tensiones se mantienen elevadas, pero dentro de los límites del sistema legal. Y gradualmente la presión económica acumulada obliga a ajustes que ninguno anuncia formalmente como una concesión. El tercer escenario, el menos probable según la mayoría de los analistas, es una ruptura significativa del TMEC. Los costos económicos de ese escenario para ambas economías son tan altos que los incentivos para evitarlo son poderosos en ambos lados. Hay algo que vale la pena nombrar con claridad. La postura que México está manteniendo en esta disputa arancelaria es cualitativamente diferente a la postura que mantuvo en conflictos similares en décadas anteriores. No porque sea más agresiva, sino porque está más fundamentada, tiene un respaldo legal más sólido, tiene una documentación del daño económico más precisa, tiene un argumento estratégico más claro sobre el valor que México aporta a los intereses de su propio interlocutor. Analistas de política exterior que llevan décadas estudiando esta relación bilateral señalan que la combinación de firmeza en el principio y apertura en el método es la postura más difícil de sostener, pero también la más efectiva a largo plazo. No cierra puertas, no escala innecesariamente, pero tampoco cede lo que no debe ceder. Ese equilibrio es lo que está en juego en cada decisión que se tome en las próximas semanas y meses. Aquí llegamos a la dimensión más amplia de lo que está ocurriendo. Esta disputa arancelaria no es solo sobre el acero, es sobre qué tipo de relación quiere tener México con el país con el que comparte la frontera más transitada del mundo. Es sobre si la asimetría de poder económico determina automáticamente quién puede imponer condiciones a quién, o si los tratados firmados y los mecanismos legales establecidos crean un marco donde las reglas aplican para todos. México está apostando por la segunda respuesta, y lo está haciendo con argumentos que el propio sistema internacional le da herramientas para sostener. Ese es el cambio de paradigma real que está ocurriendo en esta relación, no en un discurso, no en una declaración de principios, en decisiones concretas, documentadas y verificables que están cambiando los términos de cómo se negocia en América del Norte. Quiero que te lleves algo muy concreto de este análisis. La batalla por el acero y el aluminio no es una batalla entre países, es una batalla sobre las reglas que gobiernan la relación entre ellos. ¿Son las reglas del tratado las que mandan? ¿O la presión del más grande siempre puede redefinir las condiciones en el camino? México está apostando a la primera respuesta, con mecanismos legales reales, con argumentos económicos verificables y con una paciencia estratégica que no escala innecesariamente, pero tampoco cede lo que no debe ceder. ¿Significa eso que México va a ganar todo lo que está disputando? No lo sabemos todavía. Los procesos están en curso. Los tiempos son los del derecho internacional, no los del ciclo de noticias. Pero lo que sí podemos decir hoy es esto. México llega a la revisión del TMEC en 2026 con una postura más sólida de lo que tenía en cualquier negociación anterior, con más argumentos, con más respaldo legal y con la claridad de saber exactamente qué condición mínima no está dispuesto a ceder. En Noti MX vamos a seguir cada movimiento de esta historia. Cuando haya decisiones en los paneles del TM-EC, te las explicamos. Cuando haya cambios en la postura de Washington, te damos el contexto. Cuando la revisión de 2026 se acerque, vamos a estar aquí, con datos verificados, con análisis honesto, sin inventar lo que no ocurrió y sin ignorar lo que sí está pasando. Suscríbete a Noti MX si quieres ese seguimiento continuo. Activa la campanita, comparte este video con alguien que quiera entender esta batalla más allá del titular. Y dinos en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos va a ceder en los aranceles antes de la revisión del TMEC? ¿O crees que México va a tener que negociar bajo las mismas condiciones de presión de siempre? Queremos leer tu análisis. Esto fue Noti MX. La relación entre México y Estados Unidos está siendo redefinida ahora mismo y nosotros vamos a estar aquí para contártela con honestidad, video a video. Nos vemos en el próximo.